Y estamos comenzando este podcast nuevamente en donde hablamos de emprendedurismo, negocios, masajes, cursos y también sobre espiritualidad. Y queríamos... Esto es, cuidado con lo que deseas. Queremos comenzar el día de hoy con una reflexión, ¿no? Como decimos, nosotros no somos religiosos, pero nos gusta analizar y estudiar todo lo que está contenido dentro de la Biblia, ¿no? Uno de los libros más antiguos y poderosos de la historia de la humanidad. Entonces hoy, en el día 9 de enero, tenemos una reflexión que es sobre el miedo al futuro, ¿verdad? Cuando me preocupa o me preocupo por lo que me espera del futuro, ¿no? Es uno de los miedos. Estamos aquí en presencia de Lidia Cantos, Natalia Tazú y Kelly Nogueira, que están con nosotros en el podcast también ahora. Y entonces hoy vamos a hablar sobre el miedo al futuro, ¿no? Creo que todos tenemos miedo al futuro. Y quería empezar con esta reflexión de Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Dice: Dios Padre, recuerdo haber visto un cartel que decía: no sé lo que depara el futuro, pero sé quién controla el futuro. Es verdad, pero a veces actúo como si no lo fuera o como si lo hubiera olvidado. Si tú controlas el futuro, porque eres todopoderoso y lo sabes todo, nada sucede sin que tú lo sepas o lo permitas. También creo que quieres lo mejor para mí y estás siempre conmigo. Cuando miro hacia atrás, veo cómo actuaste en mi vida. Entonces, ¿por qué tengo miedo de lo que pueda pasar mañana, el mes que viene, el año que viene o dentro de 10 años? Incluso me enfrento a un desafío difícil, una entrevista de trabajo, una sesión de resolución de conflictos, una relación conflictiva, plazos de entregas de facturas, un desafío legal, una cirugía. Debo saber que harás todo por mi bien y su gloria. Prometiste hacer exactamente eso. Por favor, calma mis miedos y ayúdame a seguir la verdad. Quiero caminar con confianza hacia el futuro, un paso y un día a la vez. Recuerda las cosas que he hecho. Solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo decirte lo que sucederá en el futuro antes de que suceda el futuro. Todo lo que planeo sucederá porque hago todo lo que quiero. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Y me gustaría empezar en esta mañana de hoy con esta gran reflexión porque empezamos un año nuevo, año 2024, y mucha gente arranca ya este año con miedos, con incertezas, con inseguridades, ¿verdad? Hablando del miedo, ustedes que también trabajan con personas, ¿verdad? En su día a día, ustedes atienden pacientes o clientes, ustedes quieran llamarlo. Ustedes a menudo ven, ¿no? En la sala de masaje que sus pacientes tienen miedos, ¿verdad? Cuéntenme un poco desde su perspectiva cómo ustedes ven a los pacientes cuando les manifiestan esas cosas. ¿Y cómo de alguna manera ustedes orientan al paciente a que no sienta miedo, ¿no? O a que, ¿cómo ustedes reaccionan con eso cuando el paciente manifiesta eso? Buenos días, mi nombre es Natalia, soy masoterapeuta, directora del centro. Y con el mismo tema que Claudia está hablando, del miedo al futuro, lo que nos pasa a todos tenemos miedo, ya sea lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar mañana. El miedo en sí en nuestros pacientes es más referente a lo que ellos
operan, ya sea por un dolor, por una inflamación, que ellos le tienen miedo a las cosas que le están sucediendo en su vida, en su día a día, que no tienen una respuesta. Se basan por lo que un médico dice, por lo que las personas, la sociedad hablan, pero en realidad, en mi punto de vista, con mis años de profesión, aparte también uno como ser humano tiene miedos, pero quizás mis miedos comparados con un paciente sean totalmente diferentes, en donde ellos le temen a una dolencia física, digamos, que no es tan física así, sino espiritual. Sabemos que hoy en día nuestra sociedad, el mundo entero, está totalmente desconectado de esto. Ya no se importan por su salud espiritual, porque lo único que ven solamente es lo material, de tener la casa de mis sueños, el auto de mis sueños, ganar tanto por mes, y si yo no lo tengo hoy, no soy nadie. Tener el cuerpo físico ideal, tener cosas externas, digamos. Y lo que me pasa a menudo, que trabajo con tanto hombres como mujeres, en donde ellos tienen miedo de una contractura, tienen miedo de una inflamación, no se sienten cómodos con su cuerpo porque tienen retención de líquido, a veces no pasa tanto por la retención y sí por retener otras cosas. Y siempre lo llevan al externo, porque se basan con cosas que quizás no sean real, y muchas veces el miedo a eso, a esa enfermedad que quizás no exista en el cuerpo físico y sí esté ahí molestando en el cuerpo mental, tarde o temprano ya va a pasar al físico. Entonces nuestros miedos primero empiezan con nuestra forma de pensar. Nuestros miedos primero empiezan en el psíquico y después pasan al físico. Muchas veces tenemos miedos que no tienen sentido, miedos que no... Podemos decir entonces, Natalia, que casi el 80-90% de nuestros miedos tienen una base, no tienen en realidad una base lógica racional, ¿verdad? O sea, son muchos miedos de los que nosotros tomamos como miedos, nada más están en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces son miedos que son irracionales. Yo creo que si nos paráramos a pensar, como tú decías, a analizar nuestro cerebro, nuestra mente, la parte mental, nosotros tenemos 70.000 pensamientos por día, casi 45.000 son negativos. Entonces, ya da para tener una base lógica de que la mayor parte de nuestro día a día somos como una especie de fatalistas, ¿no? Estamos a toda hora pensando en, bueno, no, ¿qué será que va a pasar? ¿Qué será que va...? ¿No? A toda hora estamos en modo supervivencia, esperando a que pase algo, a que suceda algo, ¿qué será que me van a hacer? ¿Qué será que me van a decir? Entonces, siempre estamos creando miedos irreales, ¿no? Que eso genera ese miedo al futuro, porque el miedo al futuro es un miedo irreal, porque no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar en el futuro, solo el creador sabe qué es lo que va a pasar, porque ya lo creó todo. Entonces el creador, por decirlo de alguna manera, él trasciende esos tres espacio-tiempos, ¿no? Pasado, presente y futuro. Y algo que está bueno aclararle a las personas es que está bueno que entendamos que nosotros no sabemos separar o diferenciar estos tres espacio-tiempos, ¿verdad? El pasado, el presente y el futuro, porque estas tres cosas como que de alguna manera suceden casi al mismo tiempo. Porque lo que tú estabas pensando en hacer era futuro, porque todavía no lo lograbas. Cuando lo hiciste pasó al presente y cuando lo dejaste de hacer pasó al pasado. Entonces las personas como que no entienden mucho esa relación del pasado, presente y futuro, que son cosas que en nuestro cotidiano suceden casi a diario, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay una diferencia que cuando proyectamos a
tiempo, ¿no? Estamos hablando de 5 o 10 años, un año después, un año más allá. Hablando de esos miedos, como que las personas tienen esa idea de separación, ¿no? De los tiempos y muchas veces no entendemos esa relación entre pasado, presente y futuro, ¿verdad? Entonces Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10 habla de eso, ¿no? De que Dios nos dice que Él es Dios y no hay otro como Él. Solo Él puede decirnos lo que sucederá en el futuro. Entonces, algo que nosotros muchas veces se ha hablado aquí en los cursos y demás es que nosotros estamos desconectados de la fuente. Al desconectarnos de la fuente es como decía algo ya Buda, ¿no? Siddhartha Gautama, el iluminado, él decía que el hombre no vive el presente perdido en un pasado pendiente de un futuro incierto, ¿verdad? Entonces, porque que al no vivir el presente, al no estar conectado con la fuente, estamos como que perdidos en esa inmensidad del universo sin saber qué hacer. Entonces vamos como peces remando contra la corriente o cuando nos vamos en la corriente nos vamos demasiado lejos. Estamos perdidos. Sinceramente estamos yendo por un camino en donde no sabemos a dónde va a dar, porque estamos muy pendientes de lo que pasará mañana, de cómo está la economía, de cómo está el dólar, el real, si va a llover, si no va a llover, si viene un diluvio, si no, si tengo trabajo, si no tengo trabajo. Nosotros estamos pendientes demasiado de lo que puede pasar. Y lo que yo me refiero es que nosotros queremos muchas veces ciertas cosas que quizás ni la vamos a tener. Por el simple hecho de estar pensando en un futuro lejano, que no sabemos si vamos a llegar. Porque ni sabemos si vamos a estar ese día vivos. Y lo que yo soy muy de estar observando a los que trabajan conmigo, a los que salen en la calle, soy muy observadora, por más que a veces no aparente, es que las personas están totalmente desconectadas de la fuente. Se preocupan por su ombligo y por su nariz. Solo eso. Y esto lo que va es que nosotros estamos desconectados de la fuente porque en sí ya no creemos más en nada. No creemos que existe un creador que nos hizo. No creemos que nosotros tenemos la fuerza o tenemos dos lados, que nos autocuramos o nos destruimos, que la mayoría va por la autodestrucción, ya sea por una enfermedad que quizás ni haya llegado al cuerpo físico, pero estamos pensando en esa enfermedad que podemos tener, como ya sea la enfermedad del cáncer, la diabetes, porque tengo, pero en realidad vos no tenés nada, lo estás formando en tu psique, en lo mental. Y tarde o temprano ya pasa al físico, y entonces genere, cuando pase al físico, el físico ya no da más y el cuerpo se muere. Y lo que yo me baso de esto es que nosotros estamos tan desconectados de la fuente, tan desconectados de nosotros mismos, que nosotros nos vamos importando por la sociedad, por los demás, por lo que dirán, por lo que pasará, pero nos olvidamos que realmente el Dios que nos creó está dentro de cada uno. Y nosotros muchas veces no queremos ver eso, basados a otras cuestiones de afuera, que no lo voy a decir para no chocar con nadie, pero sabemos. Buenos días, mi nombre es Lidia Cantos. Por ejemplo, recalcando ya lo que comentó Claudia y Natalia, todos nosotros estamos sujetos a un futuro incierto, porque no sabemos lo que va a pasar. Una cosa que yo a los pacientes no, porque sería una manera de dejarlos aún más, algunos más traumatizados, por así decir, pero es una realidad, principalmente en los días de hoy, que basta uno estar vivo para estar muerto. Uno nunca sabe si mañana va a despertar, por así decir. Y el tema es ese. La sociedad se ha basado tanto en querer saber lo que va a pasar en la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, y ya empieza a proyectar a largo plazo, que se olvida que basta vivir
lo que les comentaba era que estamos tan enfocados hoy en día en lo que va a pasar mañana, que no damos el valor de que desperté hoy, voy a aprovechar hoy. Y no, el despertar no significa, bueno, tengo que levantarme, ir a trabajar, limpiar la casa y cuidar a los niños. No, el despertar, tomarse un tiempo durante el día para pensar en uno mismo, porque estamos preocupados que tengo que arreglar las cosas para el día, que tengo que ir a trabajar, que tengo que limpiar la casa, y es el perro. No, y yo entro ¿dónde? En esa parte. ¿En qué momento me siento, me tranquilizo y pienso en cómo estoy yo misma? No, nunca. Y lo mismo pasa con nuestros pacientes. A veces, como hablamos en la entrevista pasada, es que a veces ellos vienen con una dolencia que creen ellos que tienen, y no, está todo en la mente, está todo en lo psicológico de la persona. No, porque me duele acá y yo sé que yo tengo algo y ese algo es grave, pero no, es todo lo psicológico de la persona. Y es como dice en la palabra, ¿no? No es que ahora se volvió un culto religioso, pero sino que tratamos también de llevar la palabra de una forma distinta, descontraída, de tratar de llevar entendimiento a las personas, ¿no? Y la palabra dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza del Creador. Y yo no creo que Dios nos haya creado para ser seres infelices, enfermos, ¿no? Entonces, a tal punto que nosotros nos desconectamos, ¿no? Y que dejamos de creer en Dios, al punto de que toda nuestra vida se vuelve un mar de incertidumbre, como tú decías, porque a veces la persona puede estar creyendo que está enferma, pero es solo una cosa de su mente, en donde ya cambia el pensamiento, se conecte con su espiritual, se conecte con Dios, que muchas veces no pasa por ir a una iglesia, a un local físico, ¿no? Según siempre se dice desde el principio, cada uno de nosotros es una iglesia viva. O sea, la palabra dice, ¿no? En donde se juntaren uno o dos o más, ahí estaré, ¿no? Entonces aquí nomás somos 4 y podemos tener la presencia del Espíritu hablando a través de nosotros, ¿no? Se me eriza toda la piel, porque son cosas que cuando uno está conectado, por más simple que parezca, Dios se alegra en esas cosas. Cuando uno se conecta con el espiritual, tiene conciencia de él, del Creador, uno se hace conciencia de uno mismo, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, creo que en el área de la masoterapia, es tratar también de hacer que los pacientes nuestros despierten esa conciencia, ¿no? Es que nosotros siempre estemos conectados con eso y también tratar de ayudar a que las personas sean más conscientes de que muchas veces las dolencias que ellas tienen, de los problemas que ellas puedan tener, son a raíz de su desconexión con lo espiritual, ¿verdad? Soy Kelly Nogueira, buenos días, soy Kelly Nogueira, masoterapeuta también acá en el centro. En mi punto de vista, con uno de los pacientes que estoy teniendo, ellos tienen mucha vergüenza y con el tema cuando vienen a la sala. Pero uno trata de, como masoterapeuta, uno trata de calmarlos, de conversar con ellos, observarlos para descubrir o tratar de descubrir cuál es su miedo. Porque últimamente las personas se están dejando para lo último y para cuidarse a sí propio, y piensan mucho en los demás y no piensan en sí mismos. Dejan para lo último cuidarse a sí mismos. Y ya. Porque no hay necesidad de ir, por ejemplo, nosotros acá no estamos recalcando ni a los cristianos, ni a los ni nada. Nosotros acá no tenemos una religión base, por así decir. Pero por lo menos en mi punto de vista, nos ha tocado trabajar con pacientes de diversas religiones, ¿no? Cada uno cree en lo que le convenga, por así decir. Y nosotros tratamos siempre de saber un poquito de cada cosa. Porque
pienso que en nuestra área de trabajo las personas no van a un psicólogo a hablar que fue una sesión y se materializó, yo qué sé. O fue a una iglesia y le habló con el pastor y el pastor le dijo una cosa que no le gustó. No. Entonces ellos vienen atrás de nosotros a veces por ese ámbito. Perdón. Por eso hoy en día las personas han buscado más las salas de masaje, porque necesitan ese desahogo. Que la pandemia nos dejó bastante en claro que un lugar físico no representa lo que uno cree, por así decirlo. Las iglesias cerraron, los centros de Umbanda cerraron, las iglesias católicas también. Y ahí ¿a dónde iban a refugiarse cuando necesitaban hablar con alguien? No hay necesidad de ir a un centro, a un lugar físico para comunicarte con lo espiritual. Ahora que tú tocaste ese tema, yo creo que en la pandemia hubo un antes y después, ¿no? Quedó muy claro eso que tú planteas, ¿no? O sea, dónde las personas iban a congregarse o a hablar con Dios, ¿no? Con el Señor, como quiera cada uno llamarlo. Y yo creo que en la pandemia hubo un antes y un después. Mucho se habla hoy de que la humanidad está pasando a otra vibración, ¿no? De una vibración de 3D, de tercera dimensión, a una de quinta dimensión, que es la conexión con el plano espiritual. Porque Dios se manifiesta en vibraciones mucho más sutiles, más elevadas, en sexta, séptima, octava dimensión, ¿verdad? ¿Qué pasa? La humanidad hoy está caminando para ese camino, pero asimismo es como un trabajo de hormiguita, ¿no? Porque en la pandemia nosotros estuvimos casi como un año encerrados dentro de casa sin poder salir, lo mínimo indispensable, y bueno, las personas tenían que hacer algo para bueno, ¿no? Conectarse o entretenerse o vivir la vida diaria. Entonces mucha gente se volcó para conectar con su lado espiritual, conectar con sus energías, a meditar, a orar, ¿no? Pero asimismo el trabajo es como de hormiguita, ¿no? Es granito por granito, no es que hoy se levantó todo el mundo y tenemos un despertar masivo de conciencia. No sucede así, ¿verdad? Entonces yo creo que todo esto es un proceso y parte de nosotros también hacer esa conciencia con nuestros oyentes, con las personas que nos están empezando a escuchar ahora. Quiero recalcar que desde el otro día que se lanzó el primer episodio ya bastante gente empezó a escuchar el podcast, lo cual nos ayuda y nos incentiva a empezar a crear más contenido de este tipo, porque siempre hay gente que también le gusta, ¿no? Llevar la palabra. Yo creo que no hace mal a nadie, me parece. Siempre ayuda a despertar los corazones de las personas, a conectar con su parte espiritual. Yo confieso que venía muy, muy desconectado de esa parte. Tuve unos episodios hace unos 2 días atrás en donde estaba muy incomodado conmigo mismo, lo que me llevó a darme cuenta que necesito reencontrarme a mí mismo, reencontrarme con mi Dios interno, con esa chispa divina de Dios que radica dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Si fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, cada uno de nosotros es una expresión viva, una manifestación de lo que es Dios en realidad. Y retomando algo que tú decías, Lidia, de levantarse al otro día, yo creo que cada día que nosotros despertamos hay que verlo como una nueva oportunidad, ¿no? De ver que nos levantamos en este día de hoy y poder decir: Dios confía en mí un día más, ¿no? Está depositando su confianza en mí un día más para que yo sea la obra del Señor en vida, que pueda expresarme y ser manifestación de la obra de Dios, o sea, dejar que el Espíritu Santo opere en mí para sanarme a mí mismo y a su vez sanar y llevar la palabra a los demás, ¿verdad? Lo que pasa que, Claudio, la rutina de hoy en día de las personas está muy corrida, muy corrida.
Y a veces no es tan necesario ir a una iglesia o un centro de religión cualquiera para agradecer. Solo el simple hecho de levantarte y agradecer a Dios, ello ya es suficiente para conectar con Él. Porque por así decir es un privilegio, entre todo lo que ha pasado hoy en día, es un privilegio levantarte y, bueno, todavía estoy acá. Hay muchas personas que, por ejemplo, y agradecer, tengo las piernas, tengo los brazos, estoy viendo por mis propios medios, respiro por mis propios medios, porque no todos tenemos el privilegio de caminar con nuestras propias piernas, movimentarnos por nuestra propia cuenta. Es casi como, por decirlo, una dádiva, ¿no? Una gloria que nos despertemos al otro día y que sigamos respirando, viviendo, ¿no? O sea, yo creo que Dios nunca desiste de nosotros, por más que la humanidad esté transitando por momentos de dificultad, momentos difíciles que nosotros mismos buscamos porque, ¿no?, nos alejamos del Padre, y entonces transitamos por sendas peligrosas, sendas complicadas. Ya mismo la palabra dice, ¿no?, que los caminos al Señor no son los rectos y fáciles, sino son los caminos sinuosos, difíciles de transitar hasta llegar al Padre. Pero asimismo el ser humano busca caminos aún más difíciles, caminos más tenebrosos, digamos, ¿no? Entonces eso de alguna manera dificulta el transitar de cada ser humano, porque yo creo que ya solo en nuestra mente el camino ya es tortuoso, ¿no? O sea, ya es un camino medio complicado solo el hecho de dominar nuestros pensamientos. Y ya ese simple hecho manifiesta todo nuestro caminar después, ¿verdad? También lo que decía Lidia, de que no despertamos, yo lo que siempre digo es que nosotros tenemos que ser muy gratos por estar vivos todavía. Porque hoy nosotros despertamos, pero esta noche murieron 10 niños, 100 ancianos, y todos los días muere gente, y todos los días nacen nuevas gentes. Nosotros tenemos que ser muy gratos por la vida que nosotros tenemos. Entiendo, y siempre voy a recalcar eso, que muchos dicen que creen, pero en realidad no tienen mucha creencia ni en sí ni en el Padre. Hablando de que nosotros tenemos que ser gratos porque hoy nosotros estamos vivos, así como hoy nosotros pudimos abrir los ojos cuando respirando, muchas personas han muerto, niños han muerto, pero almas nuevas vienen llegando todos los días, entran y salen de nuestro plano. Y lo que sí siempre recalcar es que no es el tema de lo que estaba hablando del cuerpo físico, de que te duele hasta el espíritu, te duele el alma, todo, pero en realidad no es una cuestión física, y sí es una cuestión espiritual, porque el espíritu y el alma duelen. Y cuando hay una situación repetitiva en tu vida que se te vuelve a repetir, el mismo dolor vuelve, la misma sensación te vuelve, no es físico, y sí es espiritual. Y a lo que yo me baso y quiero recalcar es que no adelanta uno decir que uno quiere trabajar con su espiritual, que uno quiere estar en conexión con Dios, como acá nosotros en Rivera decimos, de la boca para afuera, y sí realmente sentirlo y hacerlo. Porque todos quieren estar en conexión con Dios, pero nadie lo hace. Porque sabe que estar en conexión con Dios es una energía muy fuerte, muy potente, sabiendo que nosotros tenemos partículas de Dios dentro de nuestro ADN, somos una parte de Él. Nosotros podemos manifestar cosas increíbles. Y es como yo siempre digo, lo que la boca calla, el cuerpo habla. No dejes para ver lo que puedes hacer, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y cada vez que vos quieras entrar en conexión contigo, lo tenés que sentirlo realmente en la piel, en el alma, y en el espíritu y en tu ser. Necesitas esa conexión. Y no solamente que sea por una lectura, por un audio, que lo vas a hacer. Porque nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, tiene momentos para entrar en conexión. Y es cuando uno siente un dolor frecuente en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en el ser, en la esencia, hasta nuestra aura duele, es ahí, es el momento que nosotros tenemos que entrar en conexión. Sabemos que Dios es un mecanismo de defensa muy poderoso y tenemos que tener la conciencia muy abierta para
entrar en eso. Por eso que hoy vemos nosotros en el área que nosotros trabajamos, Claudia trabaja en las otras terapias, también vemos mucha gente que está muy distorsionados, están fuera de sí, fuera de su eje, están vivos, pero están vivos en... Lo que yo siempre digo es que nosotros somos esencia, somos cuerpo, pero en realidad estamos todos vacíos. Estamos vacíos, nuestra alma y nuestro espíritu está vacío. Estamos desconectados de la fuente, sí, desconectados de Dios y desconectados de nuestro pensar. Y mucho, ya como para ir finalizando, quería agradecer a todos los que después nos van a estar escuchando. Si llegaste aquí hasta el final, te damos las gracias por seguir escuchando, que de repente capaz que alguno pensará que hablamos mucha pelotudez, pero son cosas que hallamos que son reales, que son tangibles. Y estamos, como decíamos desde el principio, ¿no? Esa parte de esa desconexión que nosotros hablamos hace parte de ese miedo al futuro, ¿no? O sea, lo que habla en Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10, que por estar desconectados del Padre, de Dios, nuestro futuro se vuelve incierto, porque solo Él conoce todo, y entonces nosotros vivimos en un mar de incertidumbres, y por eso estamos como estamos. Entonces hay que hacer un poco más de conciencia, traer más la palabra, lo espiritual a nosotros, y olvidarnos un poco más de lo material en esta sociedad tan consumista, materialista, ¿cierto? Que nos hace olvidarnos de la conexión con lo espiritual, ¿no? Vamos derivando todo lo que hace parte de nuestro cuerpo hacia lo externo, hacia una pareja, hacia el celular, hacia la televisión, hacia el entorno, hacia, no sé, cosas de afuera, que también nos terminan alejando y nos hacen sentir más miedo, porque nos volvemos inseguros, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy, que nos sigan acompañando, dándole me gusta ahí a la aplicación o al canal de YouTube. También va a estar después mañana en el canal de YouTube. En cuanto yo termine la edición, va a estar publicado en el canal de YouTube y estaremos compartiendo los enlaces. Así que bueno, un saludo muy grande a todos y muchísimas gracias por escucharnos hasta el final, y espero que bueno, les guste el contenido y que podamos seguir expresándonos de esta manera, de una manera que trae la palabra, que trae enseñanzas, que trae conocimiento y apertura de conciencia para todos. Así que bueno, nos despedimos y hasta el próximo episodio. Esto es Cuidado con lo que deseas.